en el desierto. La diferencia entre la Reish y la Dalet, que la Dalet dijimos que es una buena letra, es que la Dalet tiene la Yud en su ángulo superior derecho y la Reish es una letra lisa en ese ángulo. Entonces, seguimos ahora con el siguiente capítulo 8, que dice que en la santidad de la letra Dalet muy fácilmente transformamos en una letra Hey, nomás le agregamos la acción. Cuando hay buenos pensamientos, buena forma de hablar, se puede agregar la pausa, que es la meditación, la recapacitación, y después la buena acción. En cambio, en lo opuesto a la santidad de una Reish, se transforma en una Kuf, que es el trazo baja demasiado de la línea, simboliza una persona que está inmerso en la materialidad, en la materialismo. Y la diferencia que explicamos es que la Yud, que está en el ángulo arriba de la Hei, igual que la Dalet, por eso es fácil esa transformación. Y explicamos también la diferencia que la Dalet recibe la letra anterior, que es la letra Gimel, y la Reish también recibe la letra anterior, que es la letra Kuf. Interesantemente, las tres letras Kuf, Reish y Shin también están pegaditas. Como se dice en español, que el sheker, la mentira, tiene patas cortas, tiene muy poca vida. Está todo unido. Si uno ya lo empieza a separar, a analizar, ve que no tiene estabilidad, no tiene consistencia. Pero también dijimos que tanto la Dalet como la Reish implican pobreza, falta. La diferencia es que en la unión que se le logra en la Gimel y con la Dalet, que es una unión de Jochma y Binah, que es una unión positiva cara a cara, se satisface la carencia que tiene la Dalet a través de la Tzedakah. Como explican en la Kabbalah, que la palabra Tzedakah se divide en Tzedek, Hei, que es decir, rectificar la Hei, que de una Dalet que era faltante se completa y se le agrega lo que le falta, el trazo, que es la letra Hei. Y por eso decimos Gimel Dalet, quiere decir Gumol Dalim, quiere decir darle o satisfacer al pobre. Que esa es la Tzedakah. No alcanza con dar, sino sabemos que la mitzvah de Tzedakah es darle a la persona hasta que esté satisfecha, hasta que tenga todas sus necesidades cubiertas. Si vamos bien, estoy yendo un poquito rápido, un resumen, pero ya empezamos el nuevo capítulo también. Pero falta lo que podemos poniendo. Y lo que dijimos, que de la Reish se hace una Kuf, es que el trazo va tan bajo, simboliza el versículo que dice Yardea Yordot Mavet, Raglea, perdón, Yordot Mavet, sus piernas bajan hacia la muerte. Quiere decir que cuando la Kuf baja demasiado en lo material, se crea algo negativo. Y aquí hay una frase interesante. ¿Conocen ustedes la historia de cómo fue creado según la mitología Grecia? Okay, según no me acuerdo los detalles, pero es interesante que tiene su base en
en la Torá, que dice que descendió el ángel Gabriel y puso como una estaca en el mar, y de ahí se creó todo un país. Que es parecido, si no creo, no, ellos no usan un ángel Gabriel, usan un griego, un dios de la mitología griega, pero algo así. Y ese bastón o esa vara que el ángel Gabriel, que es de la Geburá, que es de la disciplina, el castigo, que de ahí vienen todos los problemas que los griegos causaron al pueblo judío, viene a través de que se clavó, se descendió esa línea como la vara de la Kuf, muy en la tierra, en lo material, y por eso de ahí viene la oposición a Israel. Entonces, retomando, dice, el principio de la filosofía católica, que estos tres trazos simbolizan pensamiento, palabra y luego una pausa para lograr la acción como algo independiente, algo premeditado. El cambio de dirección empieza a analizar es porque el pensamiento, que es el primer trazo, es algo que uno hace para uno nada más. El habla, por eso cambia de dirección el trazo, es algo que uno hace hacia afuera, hacia el prójimo. Por eso un trazo es en línea vertical, el otro es horizontal, como que uno está está uno comunicando. Y la acción es algo independiente, porque por lo general hay más relación entre la palabra y el pensamiento que con la acción. Es más fácil expresar lo que uno tiene en pensamientos en palabras, por eso están unidos, tienen más relación que con lo que uno finalmente termina haciendo. Por eso hay mucha gente que tiene buenas intenciones, habla cosas bonitas, pero no siempre los resultados son exactamente como ellos esperaban. Y esto va de acuerdo con los tres mundos independientes, que el mundo debería simboliza el mundo del pensamiento. El mundo de Yetzirah ya es algo más así, independiente, simboliza el habla. Y obviamente el mundo de Asiá, literalmente quiere decir Asiá, quiere decir acción. Pero como dice el versículo, Verativ Yetzartiv Af Asitiv, lo creé, lo formé y también lo creé. Ese también es una pausa, que es el espacio que hay en la Hei para que haya perfección. Y cuando se logra esa perfección, cuando los tres ropajes del alma, que son pensamiento, palabra y acción, están llenos de la luz de la Torah, su sabiduría y sus sentimientos positivos, que la persona piensa como la Torah instruye, habla como la Torah instruye. Inclusive una persona simple que no tiene grandes capacidades intelectuales, pero se expresa de acuerdo a lo que él aprendió de la Torah y las palabras que él aprendió en el rezo, y actúa con las mitzvot, todas sus acciones son dirigidas a Dios, no solo las que son mandamientos, sino inclusive las actividades permitidas las hace con Dios en mente, el comer, dormir, negocios, etc. Entonces cumple con el mandamiento de 6 días trabajar, que todo el trabajo, todo lo que uno hace es dedicado a Dios. ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Vamos bien? ¿Vamos muy rápido? Entonces, cuando una persona se conduce de esta manera, no solo que su estudio y su rezo y su trabajo santo, sino inclusive sus actividades
rutinarias también se transforman en actividades divinas. Y cuando la persona hace negocios, los hace de acuerdo a la Torá, honradamente, trata bien a la gente, no roba, no engaña, es verdadero. Entonces ahí tiene la bendición de Dios, su negocio se vuelve un recipiente para la bendición divina, y todo lo que la persona hace también, lo que come, lo que duerme, todo se vuelve un recipiente para la bendición divina. La persona tiene, no sé, una buena parnasá, tiene buena salud, tiene tranquilidad mental, tiene todos sus caminos, si tenemos a Dios en todos nuestros caminos, en todas nuestras conductas presentes, pues todos nuestros caminos se alisan, se simplifican para poder servirlo a Dios. Dice, ya que sea una persona que su camino es servir a Dios intelectualmente, a través del estudio de la Torah, emocionalmente, a través de el rezo, en la práctica, a través del tzedakah o otras acciones meritorias. Entonces cuando la persona lo hace Leshem Shammai, lo hace con Dios en mente, Dios le facilita que todo lo que él hace funcione bien. Especialmente cuando la persona se dedica a lo material, por ejemplo comer, uno come sano, uno come la cantidad que es necesaria y no extra, no para satisfacer su gula, entonces lo material de él también se vuelve divino y se le facilita todas sus actividades, no solo espirituales sino también materiales. Dice, pero hay que tener cuidado. ¿Qué quiere decir hacer todo con Dios en mente? Inclusive una persona que está dando tzedakah, si una persona lo hace de una forma muy severa, entonces su tzedakah no es una tzedakah perfecta. O sea, si una persona ayuda a alguien pobre, pero dice, ¿hasta cuándo vas a estar bloqueando? Ponte a trabajar, por ejemplo. Entonces, ¿cómo se siente el pobre? Se siente mal. ¿Que él ayudó a uno con eso? No creo que le haya ayudado. No. Si uno le consigue una entrevista para un trabajo o algo así, ya es algo distinto. Pero nomás diciéndole palabras severas, le quita la divinidad a su mitzvah. Y la idea es, inclusive aunque parezca redundante, cuando estamos haciendo mitzvot, hacerlas ejemplificando la Hei de Kedushá, que es con los buenos pensamientos, las buenas palabras, la pausa y las buenas acciones. Entonces, explicamos brevemente que eso es todo. Lo de la Hei simboliza estas tres vestiduras del alma que se llaman, que es pensamiento, palabra, acción de la santidad. La Kuf representa lo opuesto, pensamiento, palabra, de acción negativos, que cuando uno toma la letra Reish, que es el pensamiento y palabra, pensamientos negativos y palabras que no son dirigidas a Dios. No estamos hablando palabras prohibidas, ni que hablar, pero inclusive palabras que no son divinas, que no son buenas, no son positivas. No sé, hay gente, por ejemplo, que sigue el fútbol ahora, el mundial. Uno habla 5 minutos. Bueno, el juego malo, mira esto. 5 minutos de plática no es ningún pecado, es una destrucción. Pero hay gente que pasa 5 horas analizando el partido, entonces eso ya sí cae dentro de Barim Beteilim, a exagerar en banalidades, que es la Kuf cuando entra demasiado en la tierra, y eso
lleva eventualmente a actividades negativas. Y todo esto viene de pensamientos y palabras que no son buenos, no que son precisamente malos, pero que no son buenos. Y por eso dice, cuando lo tiraron a Yosef en el pozo, dice el pozo estaba vacío, no tenía agua. Hay dos formas de escribir la palabra ver. Se puede escribir ver o bor. La diferencia, en español las dos son pozo. Uno puede cavar un pozo en la calle, que es un hoyo que no sirve de nada, o puede tener un pozo de agua, que está lleno de agua, de algo positivo. Con Aleph, la palabra be'er es un pozo de agua. Con Vav, cuando se dice bor, es un pozo vacío, que no tiene nada. Cuando hablamos del be'er con Aleph, se refiere al alma, la neshama, que así como un pozo brota el agua de abajo hacia arriba y a través de eso hay abundancia de agua, también el alma, a través de descender en el cuerpo, que es un pozo muy profundo, pero se dedica dentro de ese cuerpo, dentro de esa profundidad, a la Torah y a las mitzvot, entonces eso eleva la neshama. Es como la manantial, agua que brota hacia arriba, el alma se eleva más de lo que estaba originalmente. ¿Por qué? Porque luego se llama un Mayan Ganim, un pozo que alimenta los jardines, que riega los jardines, que hace hermosos jardines. Quiere decir revelación de divinidad en el mundo, que a través que el alma trabaja con el cuerpo y lo eleva, lo purifica, a través de eso se hace un hermoso jardín que se refiere al Gan Eden, y dice específicamente Ganim, plural, jardines, porque sabemos que existe el Gan Eden Atachtón, el Gan Eden inferior y el Eden superior. Que simboliza la satisfacción espiritual que tienen las almas en el Gan Eden, cuando se elevan. Pero Bor, no con Aleph, sino con Vav, implica un pozo vacío. Y como preguntan los sabios en Talmud de Shabbat, dice, si ya me dijo que el pozo está vacío, ¿para qué me dice, tiene el versículo que especificar que no había en él agua? Porque, ¿verdad? Si está vacío de agua, pero ¿qué quiere decir? Que había otras sustancias adentro, había víboras y escorpiones, que son dos enemigos de la santidad. Implican los pensamientos negativos y las acciones negativas. Y por eso la letra Kuf se escribe igual que Kof. ¿Qué animal es un Kof? Un chango. ¿Cuál es la diferencia entre el chango y el ser humano? El ser humano camina erguido, la mente claramente sobre el corazón y ambos sobre el sexo. El Kof, el chango, camina todo doblado hacia adelante y da vueltas y no está muy claro qué es lo que está arriba, qué es lo que está en control, la mente, el corazón o el sexo.
la diferencia que hay, por qué especifica serpientes y escorpiones, es que la serpiente implica las pasiones por los placeres materiales, porque dice que su veneno es un veneno caliente que quema, y el escorpión dice que su veneno es un veneno frío que paraliza, que implica la indiferencia, que es peor inclusive que una persona que tiene pasiones malas. No es decir, no, es mejor, porque tiene malas pasiones, está haciendo cosas malas. El indiferente no hace nada, ni bueno ni malo. Pero si vamos a analizar, ¿a quién es más fácil traer una clase de Torah? A una persona que se levantó, se lavó, se vistió, se preparó para ir a un antro, por decir, a una persona que está tirado, deprimido en la cama y no quiere saber nada del mundo. El que está preparado a ir para pecar, pero por lo menos ya se vistió, se arregló, está en la calle, y nomás hay que desviarlo, en vez de irte a la Revolución, vete a la calle Quinta, no hay tanta diferencia. Pero el que está postrado en su cama sin ganas de tener nada que ver con el mundo, es muy difícil. Y por eso la palabra Adam se escribe Aleph, que Aleph simboliza el pensamiento, Dalet, Dibur, quiere decir habla, y Mem, quiere decir acción. Que Adam implica la perfección en pensamiento, palabra y acción. Pero la Kuf, dijimos, implica cuando no hay un orden como debe ser la persona. Y por eso dice en el Zohar que toman de la letra Shin, que es su conexión con la santidad de la letra Shin, pero toman una muy breve, muy pequeña cantidad de energía y de ahí se mantiene el sheker, como dijimos, la mentira, la kuf, la reish. Ellos así existen. Pero ahora vamos a explicar cómo de estas tres letras se puede hacer algo sumamente positivo, porque con esas tres letras se construyó el Mishkan, el tabernáculo. Vamos a resumir este capítulo del 8 que acabamos de terminar. Explicamos que la santidad de una Dalet se transforma en una letra Hei, que pensamientos y palabras positivos terminan en acciones de Torah y Mitzvot, y en la opuesto, en la Sitra Hará de la Reish se hace una Kuf, que de pensamientos y palabras no buenos termina uno en acción no buena. Ahora, explicamos hace varias clases que toda la idea del templo, del Mikdash, era transformar la oscuridad en luz a través del trabajo de Kafia e Itapha. Y precisamente eso se hacía a través de los sacrificios, los korbanot que se ofrecían en el templo. Y dice, Veasita takrashim omdim, y harás las varas de madera paradas. Vara, la palabra en hebreo es la que estamos usando todo el tiempo, que es la keresh, kuf, rei, shin. Estas tres letras que implican lo negativo. Pero ¿qué dice? Las harás paradas. Esto es similar a que las mitzvot nosotros las llamamos amudim. Omdim son las mismas letras, exactamente igual, se escribe, nada más que la base. Omdim quiere decir paradas, que las varas tenían que estar paradas. Amudim quiere decir columnas, que implica que son las columnas, las 313 mitzvot de la Torah y las 7 mitzvot de los sabios,
forman el Keter, las 620 columnas de luz. ¿Qué es una columna? Una columna une al piso con el techo y los unifica para que formen algo, que formen una casa, que formen una unidad. Del mismo modo, las mitzvot es lo que une a Dios con los mundos, la energía de Dios con los mundos. Y por eso precisamente las maderas con las que se construyó el templo tenían que ser ¿de qué tipo de maderas? Shittim, de acacia, porque son lo que une a la energía de Dios con los mundos. Y para entender esto, vamos a tener un versículo que habla de la palabra Kané. Que Kané simboliza, les dijimos, era la vara esa que se plantó del ángel Gabriel. Implica lo masculino de la klipa, de la impureza. Y Hayat, la palabra, el versículo dice Gar Hayat Kané. La palabra Hayat simboliza lo femenino de la klipa. Y lo que simboliza este versículo es que hay que eliminar, destruir lo masculino de la klipa, la kuf que dijimos, y a través que se corta la kuf, ¿con qué nos quedamos? Si uno le corta el exceso de la kuf, la hace con un brit milá, se queda con una Eis, que implica la perfección. Entonces de la palabra kané termina la palabra hine. Así que lo escribimos para que esté más claro. Perfecta mi escritura, pero se me fue la cupa un poco para atrás ahí. Un poco larga se me hizo. Ok, acá dice kané. Si uno le corta el exceso a la kuf, es el que dijimos, esa vara simboliza el masculino de la klipa, termina la palabra, se forma la palabra hinei. Hinei, que es una palabra de revelación. Como dice Hine Elokeinu Ze. Por lo general la Biblia traduce la palabra Hine como he aquí. Quiere decir que hay algo que está revelado, que se ve. Como dice, y dirán en aquel día Hine Elokeinu Ze, aquí está este es nuestro Dios. Es una revelación de energía divina que se logrará en el futuro. ¿Cómo se logra esa revelación en el futuro? A través de nuestro trabajo hoy en día. Y por eso la principal forma de revelación es del sobev, de la energía que rodea, que dijimos, la energía que es para todos por igual, que va a ser en el cuerpo, pero únicamente vamos a poder recibir esa revelación en el futuro con la llegada del Mesías. ¿Cómo se logra esto? A través del servicio de Dios con los birurim, de buscar la energía divina que está escondida en distintas partes del mundo hoy en día. Cuando una persona toma algo físico, es una bendición, lo transforma en algo divino, está haciendo ese trabajo de los birurim, que hablamos en otras ocasiones, que para eso estamos realmente en el mundo. Puede ser comida que es kosher y comida que no es kosher, hay comida que tiene esa energía y otras que no. Cuando el alma desciende al mundo y se inviste en un cuerpo material y hay dificultades
y obstáculos para que la persona no cumpla con su misión en este mundo. Y parece que el mal fortalece y domina, pero la persona no se deja afectar por esta percepción y se dedica a lo que vino al mundo, de estudiar Torah y cumplimiento de las mitzvot, y se fortalece que como una persona que va a la batalla y se esfuerza porque sabe que lo importante es la victoria del espíritu sobre la materia. Entonces ahí se crea la ventaja de la luz sobre la oscuridad y se eleva y se purifica la oscuridad del mundo. Y por eso cuando una de las profecías que habla sobre la llegada de Mashiach dice Beamdu raglav, y separarán sus piernas. ¿Qué es lo que significa pararse sobre sus piernas? Es una estabilidad que no como la letra Kuf, que tiene una sola pierna que no tiene, sino como la letra Hei, que tiene dos piernas del mismo longitud, que eso es lo que da la fortaleza. Y por eso la verdad es algo constante y eterno, y la mentira es algo pasajero, no tiene estabilidad. Y eso se refiere a sus piernas se separarán en la llegada del Mesías. Y eso se logra, ¿cómo se logra esa estabilidad? A través de transformar de la cruz, de la impureza, a una Hei de santidad. Y eso era la idea de parar, como dice, para construir el templo había que parar, y eso le dieron al Midrash. Moshe lo tuvo que hacer solo. Las enormes maderas que medían como 25 metros, si no me equivoco, de altura, eran gruesas y pesadas, es imposible a un ser humano hacerlo. Dios le dijo, tú solito lo harás, y le dio el poder para hacerlo, erigir, parar esas enormes maderas. ¿Qué es lo que hacía falta? Parar las maderas del Shittim, que también la Amidá implica una fortaleza, una estabilidad, lo opuesto al cambio. ¿Qué quiere decir? Que a través de esto uno revela la divinidad, que en Dios, como sabemos, no hay cambios. ¿Qué quiere decir? Que uno revela que el mundo, toda su energía y su existencia vienen directamente de Dios. Y esa era la idea de tomar la madera y pararla. Entonces, resumiendo, la idea de noveno capítulo que estudiamos es que el Keresh, que las varas, columnas, dijimos que son, tenían que unir el piso con la tierra, Dios, la energía divina con los mundos, que eso se logra a través de cortar el exceso de la vara de la Kuf, que simboliza la clipa masculina, revelación de Dios, de revelar a Dios de una forma en la que no hay cambios en él, porque Dios es la auténtica verdad, y explicamos que en la verdad no hay alteraciones ni cambios. ¿Alguna pregunta? Nos aventamos el último capítulo, el 10. El caso de la Kesh, de la Kuf, si tiene un trabajo negativo, ¿cómo es que Dusha está? Porque la santidad es precisamente eso, tomar lo negativo y santificarlo, elevarlo, separarlo. Kadosh quiere decir separado. Puede ser como la palabra Kadesh o Kedeshah, que implica una persona que está dedicada a la prostitución, también es la misma palabra. O puede ser que uno lo separa y lo eleva y lo santifica.
El 10º capítulo vamos a explicar cómo a través de esto del santuario Dios se encuentra dentro de nosotros. El versículo con el que empezamos: Ve'asuli mikdash ve'shachanti betocham, me harán un santuario y moraré dentro de ellos, en plural, no dentro de el santuario, sino dentro de cada uno, de cada judío. Que cada persona que transforma la oscuridad en luz logra una manifestación de Dios en todos los mundos, que se demuestra la fuerza de la luz, que ilumina de una forma revelada, y por eso se utiliza las maderas de acacia, shitim, que al principio habíamos dicho que shitim quiere decir tontería o locura, que implica el pecado, que una persona no peca menos que un espíritu de locura entre dentro de él. Y por eso también se llama Kerashim, que hay una tercera palabra que no explicamos, que se utiliza con estas tres letras, de Sheker, que es mentira, Kesher, Keresh, que es la columna de madera. La tercera es Kesher. Kesher quiere decir nudo o unión, que a través de esta transformación, purificación, unión, se construía el templo. ¿Qué quiere decir? Que a través de que la persona se eleva y se mejora estudiando Torah y cumpliendo mitzvot, cambia sus sentimientos hacia el mundo, hacia lo material, en sentimientos divinos. Que los sentimientos que una persona tiene para lo físico son por debajo de la lógica. ¿No? Que una persona tenga sentimientos por nada físico es ilógico. ¿No? Como una persona por ejemplo, va a estar triste por perder un objeto físico. ¿Es lógico eso? No es lógico. No, lo material son herramientas nada más para lograr algo, un fin. Si no tengo una herramienta, Dios me va a enviar otra herramienta. Pero no es lógico tener sentimientos por objeto físico. A través del estudio de la Torah se transforma la persona, que en vez de que tenga sentimientos por lo físico, desarrolla sentimientos por lo espiritual, a través de apreciar lo agradable de la Torah y las mitzvot, desarrolla un amor para eso. Y volviendo a nuestras frases originales, estamos uniendo el principio con el final. Como empezamos, Batile Gani, vine a mi jardín. Dijimos que no lea jardín, sino Ganuni, mi morada original, que se refiere a la intención original en la creación de los mundos, que es lo que tenía Dios, que se le haga una morada en este mundo, a través de que la persona cambia su naturaleza, transforma, subyuga primero y después transforma su naturaleza. Se cumple la voluntad divina de hacerle una morada a Dios en este mundo. Cada persona de acuerdo a su capacidad. Y por eso dice el Cantar de los Cantares, Haverim makshivim lekol leja, los compañeros prestan atención a tu voz, que se refiere el escuchar, prestar atención, la relación, la interacción que hay de un alma con otra, de las palabras de Torah y mitzvot, que elevan una elevación, causan una elevación mutua. Y por eso dice a Yoshevet Baganim, la que mora en los jardines. Y dijimos que se refiere al jardín, el Gan Eden inferior y el Gan Eden superior.
Pero también se refiere a lo que Dios dice al pueblo judío que está en diáspora y está en jardines ajenos, que como dijo Dios, hacia los cuatro vientos te esparcí, pero de todos modos se dedica a estar en las casas de estudio, en las casas de rezo, para hacer el trabajo divino, y especialmente a estudiar Torah en público. Los Haverim, los compañeros que escuchan tu voz, se refiere también a los ángeles. ¿Por qué se llaman los ángeles compañeros? Porque entre ellos son los auténticos compañeros, porque no hay odio ni celos ni competencia, sino que todos escuchan las palabras de Torah con completa armonía. Y por eso el pueblo judío son llamados Tzivot Hashem, el ejército de Dios, como está escrito: en medio de este día salieron los ejércitos de Dios de la tierra de Egipto. ¿Quién es el ejército de Dios? El pueblo judío. Como dice también, en mitad de este día Dios sacó a los pueblos judíos de la tierra de Egipto al Tzivotam, por sus ejércitos o por sus batallones. ¿Por qué fueron llamados pueblo judío ejércitos? Porque precisamente cuando salimos de Egipto, que la palabra tzavá, que es ejército, tiene tres explicaciones. La primera es como de soldados. La segunda algo que implica un tiempo limitado, y la tercera algo que tiene que ver con tseva, también con color, diversidad de color, diversidad de forma de ser, porque también las estrellas son llamadas también con esta palabra del ejército de Dios. Y la explicación es que en las almas de los judíos también hay diversidad, porque hay unos que son intelectuales, que se dedican a los secretos de la Torá, de la sabiduría. Hay gente que cumple las mitzvot con simpleza, con mimut, con inocencia, y también que existe la división de que hay quienes apoyan a la Torah estudiándola, otros ayudando a quienes estudian la Torah, unos con su tiempo, otros con su cuerpo, otros con su dinero. Y eso es lo bonito de la diversidad de los muchos colores. Cuando hay un solo color, no se puede crear belleza, no se puede crear arte. Un dibujo bonito es la combinación armónica de muchos colores. Entonces esa es la belleza del pueblo judío, por eso se llama Tzebaot también, porque hay distintos tipos de judíos, cada uno a su forma sirve a Dios. Y la otra explicación que demos es que es por tiempo que Tzavá quiere decir algo con tiempo limitado. Como sabemos que todos en la tierra tenemos un tiempo limitado para cumplir con nuestra misión. Y cuando la persona completa sus días transformando su naturaleza material, subyugando y luego transformando
para servir a Dios se llama Tzivot Hashem, también se llama el ejército de Dios, cumple con las tres condiciones, las tres explicaciones. Y por eso dice el versículo, y por en mitad de este día que Dios sacó los ejércitos de Dios de la tierra de Egipto, que se refiere al pueblo judío, que a través de subyugar y transformar a lo material, purifican al mundo y transforman de Kesher, Keresh, de la mentira del mundo, transforman en una columna y una unión con Dios que une lo material con la divinidad, y la mentira que el mundo se hace ver como una existencia independiente, revelan ellos esa mentira. ¿Por qué? Porque revelan la fuente de energía del mundo, que es divina. Entonces, a través del estudio de la Torah y cumplimiento de la mitzvot, se transforma en una columna de madera de acacia parada que une a los mundos con Dios, y por eso se llaman ejércitos que revelan la luz de Dios en el mundo en un tiempo limitado, porque tenemos poco tiempo para hacer esto, porque va a llegar un día en que Dios se va a revelar con la llegada de Mashiach y ya no va a ser necesario nuestros esfuerzos en este mundo. Entonces, explicamos que el sheker, la mentira del mundo, se transforma en un keresh, en una columna del tiempo, y eso a través de eso se logra que Dios regrese a su morada original, al mundo, y a través de eso también los Haverim, los ángeles, que son llamados compañeros, también prestan atención, también se unen a este esfuerzo, y por eso el pueblo judío fue llamado ejército, que es como un soldado que tiene una misión que hacer, que dijimos que es por un tiempo limitado, y que dijimos que la palabra también tzivion quiere decir colorido, que implica las distintas personalidades que existen dentro del pueblo judío, las distintas formas de ser, que no hay uno que es mejor que otro, sino que la combinación armónica de todos se crea la belleza. ¿Alguna pregunta? Entonces en la próxima clase vamos a analizar por qué la palabra Sebaot, que se usa Tzotzivot, que se refiere para el pueblo judío en la Torá, también es uno de los nombres de Dios. No en la Torá, pero en el Tanaj. ¿Cómo sería esa transición? Pregunta fuera de la clase. Cuando un varón termina su lectura de Torah o hace un rezo, ¿es válido decirse amén él mismo, que diga amén? No, por lo general el amén es a las propias bendiciones contraproducente. Por ejemplo, si yo decir Shakol Nevi Dvaró amén y después tomo el agua, mi amén fue una interrupción entre la bendición y tomar el agua, y estuvo cuando no se debe hablar, y es algo negativo. Amén quiere decir estoy de acuerdo. Si yo lo dije, lo lógico es que estoy de acuerdo con lo que dije. Salvo cuando el Sidur nos encarga que digamos el amén en algunas ocasiones especiales. Sí, pero sí. Claro, hay los besos de tampoco. Si el Sidur no dice la palabra amén, uno a su propia bendición no la debe decir.
propio rezo. Es innecesario. Amén es una palabra muy poderosa. Si uno la usa en vano, tampoco es recomendable. Entonces, si el Sidur la menciona, se dice. Si no la menciona, no se dice. Y muy pocas veces en mención menciona el amén de la propia bendición. Es más, si una persona está diciendo una bendición con el Hazán y quiere decir el amén o la bendición del Hazán, tiene que apurarse para terminar la propia bendición antes que el Hazán, así está escrito en los Sidurim, Mahzorim, para que haga una pausa y después cuando escucha del Hazán que dice la bendición, dice amén. Hasta tanto hay que tener cuidado de no decir un amén innecesario.